Bueno, en nuestro curso estamos siempre en la unidad 2. Hoy ya vamos a pasar en la unidad 3 y estamos repasando la actividad síncrona de la clase pasada, en la cual teníamos un memorándum que nos pedía modelar la compra de artículos para inventario de proveedores. Es decir, comprábamos de proveedores ciertos artículos a través de un documento que se llama, recibíamos a través de un documento que se llama remisión y unos empleados participaban. El resultado del ejercicio en principio es este, donde identificamos las entidades, las 4 entidades y las relaciones entre ellas y sus respectivos atributos. Posteriormente, pasamos al modelo relacional usando este esquema. Aplicamos la regla número 1 de transformación, que es transformar cada una de las entidades en tablas. Estas son las tablas: proveedores, remisiones, empleados y artículos. Esa era la aplicación de la regla número 1 y reprodujimos nada más los atributos con sus respectivos tipos de datos. Aquí hubo un problema porque recién me preguntaron cómo se representan los atributos multivalorados y no se puede representar en el modelo relacional específicamente. Lo que uno asume que va a guardar el teléfono así en comas: 0982-233-446, 0981, así. Así como está acá, como entre comas, lo cual es incorrecto, pero así, si mi diseño fuese así, lo tendría que guardar así, ¿ya? Esos son los atributos multivalorados. Aplicamos la regla 2, que es la propagación de clave. Por ejemplo, entre proveedores y remisiones, se ve que hay la relación remite de una cardinalidad 1 a n. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos una propagación de clave, haciendo clic hacia donde es 1 y luego clic hacia donde es 2, entonces se propagó, la PK de proveedores se propagó hacia remisiones. Esa propagación se fue hacia donde la relación es n. Entonces FK es hacia la relación es n, la cardinalidad es n, y PK es hacia donde la cardinalidad es 1. Perfecto. Esa es la regla 2. Lo mismo se aplicó la regla 2 para empleados, y empleado que atiende sería empleado que registra, y esta otro es el empleado que recibe. Le llamamos receptor y registrador para representar esto de recibe y registra. ¿Ya? Porque aquí es 1n, 1n. Es la regla de transformación. Número 2. Para la regla de transformación número 3 dice que todas las relaciones de cardinalidad NM, que es este caso remisiones con artículos, se crea una nueva tabla. Acá pinté luego la tabla en color salmón, que es la tabla remisiones artículos. Y se rompió la relación de cardinalidad NM por una relación de 1n. Y acá también 1n. Y igualmente hubo propagación de claves. Así estaba inicialmente, solamente que acá decidí usar la relación Identifying Relationship, que significa relación de identidad, porque yo quiero que el número de la relación, y de la remisión, mejor dicho, y el número del código del artículo sean mis claves compuestas. Es decir, entre los dos conformen clave única. Una combinación que no permita repetirse, es decir, en una remisión no se puede repetir el artículo, una sola vez debe aparecer, porque eso me va a permitir controlar. Lo contrario de una factura en un supermercado, que ahí dijimos que ese era en una factura dijimos depende de cuántos royalitos compres y si tenés que pasar todo de una vez. Esto es lo contrario, acá no aplicamos esa regla, ¿ya? Bueno. Ahí estamos ahora, pero hay unos elementos unos elementos que no consideramos, entre ellos que es multivalorado y que artículos tiene un atributo que se llama tipo y un atributo que se llama unidad de medida, que no son necesariamente buen diseño considerar de esa manera. Y ahí tal vez si Carmen me está escuchando,
¿verdad? Te escucho bien. Acá podría haber un debate. ¿Viste qué tipo dice solo insumos y materia prima? En un diseño, ¿por qué pondríamos en este caso en una tabla la tipificación? En este Porque caso en particular, considerando que en principio son solo dos valores. Es para el debate nomás, no hace falta que tengamos una respuesta teórica, ¿verdad? tenés artículos y tenés tipos de artículos. Sí. Sería, por ejemplo, qué sé yo, materia prima E y insumos, sí. En este insumos, sí. caso, sí. Y la verdad que yo pondría también en una tabla. Exacto. Pero Sería ¿cómo como, llegamos a esa conclusión? Lo que los chicos pueden tener duda y por qué, ¿verdad? Porque puede ser una lista, profe. Porque puede ser una lista. Entonces, acá lo que puede ser una lista, pues necesitamos hacer una explicación muchísimo más convincente. Carmen lo hace, estoy seguro que ella lo hace en su sistema y yo también lo hago, pero es como que desde el punto de vista teórico no es tan fácil explicar esa necesidad. Pero vamos a tratar de explicar entonces basado en la práctica. Tipos artículos. Lo que estamos diciendo es que tendríamos una tabla de tipo artículo que tendrían entonces un código tipo que puede ser un begin, un int nomás luego, ¿verdad? Tipo 1, 2, algo cortito. Y esa va a ser la clave y la descripción del tipo, que puede ser un varchar de 30 bytes, ¿verdad? Y aplico, acá que voy a aplicar, yo voy a aplicar cuál es la relación que existe. Si tuviésemos en el modelo relacional acá, en el modelo de entidad-relación, mejor dicho, a este tipo artículo, así es, lo que estoy haciendo es cambiando acá, ¿verdad? ¿Cómo sería la relación? ¿Qué cardinalidad tendría? Tipifica, vaya. ¿Un artículo de cuántos tipos puede ser? Uno. No, ¿Y profe. cuántos tipos uno puede tener? Varios. Así sería, ¿verdad? Entonces, 1 a n. Y al ser tipo a n, 1 a n tipos artículos, aplicamos la regla 2. Voy más rápido nomás. Entonces, la regla 2 dice propagación de clave. Entonces, aquí en el modelo relacional queda así. ¿Qué les parece? ¿Están todos de acuerdo? 1n es de un tipo y un tipo puede aplicarse a varios artículos. Ahí vamos bien. Entonces, así debería ser. Ahora, exactamente lo mismo tenemos que hacer con unidad de medidas. Unidad de medida luego no tenemos límite. Tipo de artículo, nuestro problema nos dice 2 nomás. Entonces, exactamente lo mismo nos dice en unidad de medidas. Y los multivalorados, hay otras reglas más. Ahora, voy a tratar de explicar entonces por qué esto es así. Para que tengamos la posibilidad de ampliar las tipificaciones, es decir, que nuestro sistema no sea muy limitado y que solo acepten dos tipos. Porque si vos pones a tipo de artículo como un atributo de tipo 1 y vos nomás sabés que 1 es insumo y 2 es materia prima, esos son los dos únicos valores posibles que vos podés tener y tu sistema no acepta otro tipo. Entonces, o sea, tu base de datos, mejor dicho. Entonces, hay que pensar de que la base de datos puede crecer, o sea, generar un diseño que pueda ser escalable. Entonces, hay que pensar en este tipo de soluciones. ¿Ok? Y lo otro es para evitar errores. Para evitar errores. Y para evitar los errores, ahí tengo que entrar en un ejemplo de Excel, que sería más o menos nuestra tabla artículos, acá código, descripción, ¿verdad? Existencia, por ejemplo, no sé si eso existe, pero voy a ponerla acá.
Entonces, vamos a suponer que tengo así, muy sencillito mi, y acá tipo. Me gusta ejemplificar con Excel. Entonces, si yo tuviera que ver los datos, acá va a ser algo así como, ¿qué sería? Que no sé qué fabrico. Era, vamos a poner que harina, eh, harina triple cero, existencia 10, unidad, acá voy a poner unidad de medida también, porque eso necesita 10 que unidad medida, ¿ya? 10 kilos. Tipo, esto es materia prima. Entonces, más o menos así va a ser mis datos se van a ver así cuando yo lo mire como datos, así. Y después tengo acá también agua, y agua tengo 5 y es insumo y es litros. Después tengo leche, tengo 20 y mi leche para mí es materias primas y también se vende en litros. Aquí ya empiezo a crear quilombito, ¿ven? El problema es que cuando yo, y puedo tener acá, ¿qué otra cosa uno puede necesitar? Huevos. Y huevos tengo 12 y huevo para mí es mat prima y es unidad. Y acá tengo otra cosa que podría ser aceite, que es lo que uno vende en unidad. No sé ni para qué sirve. Jabón, jabones, ¿verdad? Tengo 10 jabones que para mí es insumos y es unit. Quilombo armé acá en la forma en que yo describo y cargo los datos. Si yo no le pongo así, entonces, ¿cuántos yo tengo que cargar para cada uno de ellos? Tengo que cargar, si yo pongo como un atributo, tengo que cargar así los datos. O sea, podía equivocarme, escribir kilos, litros, unidad, unidades, prima, materias primas, insumos, insumos y materia prima. Entonces, si en algún momento me dicen cuántos tipos de insumos tenés, entonces voy a decir, insumos solo tengo un tipo. No es cierto, tengo uno también que es insumo. Es decir, la consulta de los datos se vuelve confusa y con posibilidades de errores. ¿Ya? Agrupar por unidades de medida no voy a poder hacer. Entonces, aquí lo más correcto es que yo tenga también tipos artículos y tenga algo así como 1, 2 y acá tenga materias primas y acá tenga insumos y simplemente acá cuando es materia prima es 1, cuando es insumo es 2, cuando es materia prima es 1, cuando es insumo materia prima es 1 y cuando es insumo es 2. Y unidades de medida, la misma cosa. Unidades medida yo puedo tener acá código descripción, que me olvidé poner ahí acá. Acá es código descripción. Código de descripción y 1, 2 y así sucesivamente. Tres. Entonces, litros, unidades, kilos. Entonces acá, si es la propagación de clave, esto es propagación de clave realmente. Kilos es 1, litros es, no, kilos es 3, litros es 1, litros es 1, unidades es 2, unidades es 2. ¿Ya? Acá yo tengo propagación de clave realmente, porque es una relación 1 a n, ¿verdad? Entonces se ve así. Cuando algo tiene propiedades, por ejemplo, el tipo tiene atributos, que es la descripción y eventualmente un código. No importa si, ve, tengo una descripción y un código, acá tengo una descripción y un código, entonces es automáticamente una entidad. Es candidato a ser tabla o entidad. Entonces, en el modelo relacional puedo no, el modelo entidad relación puedo no
representar, pero cuando paso al relacional lo tengo que hacer. Así de simple. Entonces, ahora, para los multivalorados vamos a aplicar otra regla. Y acá voy a hablarles de un concepto nuevo que se llama normalización. Primero voy a ver si hay una pregunta. No, hay ninguno. Todos están prestando atención. Entonces, bueno, acá les voy a hablar de un concepto relativamente nuevo para nosotros, que es el concepto de normalización, donde hay que aplicar ciertas reglas. ¿Qué es lo que vamos a dar acá? Conocer por qué hacemos normalización, identificar las tres primeras diferentes formas de normalización y comprender cuáles son sus beneficios. Rápidamente le voy a hablar del objetivo, qué son las dependencias funcionales, cuál es la primera forma normal, la segunda y la tercera. Lo más probable es que ahora solo les voy a dar un ejemplo de la primera forma normal. En la siguiente clase vamos a seguir con las siguientes. Los objetivos, ahí los leen, ¿verdad? Se lee o es muy chiquitito, puedo agrandar más. Los objetivos de la normalización de base de datos es sustituir un conjunto de entidades por otro conjunto capaz de que sea mejor para futuras modificaciones. Lo que les dije un ratito antes. Si yo voy a querer modificar mi base de datos, agregar nuevos conceptos, tiene que estar normalizado. Entonces, la normalización nos ayuda a eso, a facilitar las futuras modificaciones. En general, las entidades normalizadas, es decir, luego de hacer el proceso de normalización, se deben eliminar todas las redundancias. Es decir, la base de datos debe dejar de ser redundante. ¿Qué es redundancia? Redundancia es, por ejemplo, que antes yo tenía acá repetido unidades, 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 ¿verdad? O kilos, kilos, kilos. O insumos, insumos, insumos. Ven si eso antes, como estaba acá, era redundante porque era repetitivo. Entonces, elimino la redundancia pasando directamente a guardar en un solo lugar y después ya hago referencia usando un código. Eso es eliminar la redundancia. No puede haber en dos lugares. También agua, que si es un artículo debe aparecer en un solo lugar con un código. Entonces, esto así a simple vista, luego yo ya hice una normalización visualmente. Carmencita, no sé si quieres hacer ahí una aclaración de eso de la redundancia que ayuda mucho. O sea, de la no redundancia. Creo que explicaste súper bien, profe. O sea, no tengo nada más que acotar. Los que no están entendiendo, sí o sí, con la práctica se van a dar cuenta exactamente de qué estamos hablando. Pero uno de los objetivos principales de normalizar es que no haya redundancia. Entonces, si ustedes repiten algo en una tabla, un atributo puede repetirse sus valores, entonces no está normalizado. Uno de ellos, una señal, ¿verdad? Entonces, normalizar es organizar los datos. Y se incluye la creación de tablas y el establecimiento de nuevas relaciones, es decir, implica crear nuevas tablas y nuevas relaciones. Para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar las redundancias y las incoherencias, principalmente eso. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos optimizar el uso de espacio y mantenimiento. Si vos tenés, por ejemplo, una persona en dos lugares, si vos tenés clientes acá en dos lugares, ¿verdad? Vamos a suponer que sea empleados y vos tenés acá código, ¿verdad? Y nombre. Y vos tenés acá el empleado 1, empleado 2. Y acá se llama Jorge Mesa. Y acá también se llama Jorge Mesa, ¿verdad? Si tenés, y además si vos acá tenés, ahí voy a poner, bueno, ahí no vas a lo tener eso, ¿verdad? Voy a Carmen Rivas, perdón. Si vos vas a tener acá empleado, receptor, y vas a poner Jorge Mesa, Carmen Rivas, Jorge Mesa. Entonces, cuando Jorge Mesa
diga, no, yo me llamo Jorge Aizar Mesa. ¿En cuántos lugares tengo que cambiar mi segundo nombre? Porque yo no estaba normalizado. Tengo que cambiar, no solo en la tabla de empleados, tengo que venir acá también y cambiar acá. Y decir, acá es Jorge A y acá es Jorge Aizar, ¿ya? Y entonces estoy creando una inconsistencia. Yo no puedo saber si es la misma persona. Entonces lo que yo tengo que hacer es, acá el receptor tiene que ser así. Entonces, Jorge cambia su nombre o Carmen se casa, ¿verdad? Yo no sé cómo es tu apellido de casada, además no estoy de acuerdo con ese tipo de cambio. Vamos a suponer, vos sos libre, ¿verdad, Carmen? Te cambias de nombre, Profe, Rivas de Ro, perdón, ¿de qué? no, o sea, yo soy casada, pero sigo con mi apellido soltera siempre. ¿Verdad? Pero hay toda una costumbre de cambiar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, te acabo de inventar un marido, perdón. Pero entonces, en un solo lugar yo cambio el apellido que vos cambiaste y acá no cambia en nada. Sigue siendo vos, Carmen. A partir de ahora, en la hoja de recepción va a aparecer Carmen Riva de Robles. ¿Se entiende? Porque no hay redundancia de los datos. Eso es lo malo que quiero acotar. Entonces, eso es para uno de los propósitos de la normalización, evitar la redundancia que se tenga que cambiar en un solo lugar. Entonces, el objetivo es eliminar ciertos tipos de redundancias, evitar anomalías, que es lo que mostré en las actualizaciones, porque yo actualizo en un lugar y en el otro lugar tengo que actualizar también, y la anomalía sería que tenga un dato de un empleado en un lugar y en el otro se llama distinto, entonces está anómalo, ¿verdad? Producir un diseño que sea una buena representación del mundo real, que sea fácil de entender y que pueda crecer en el futuro. Y posteriormente poner reglas de restricciones de integridad. Es decir, si yo vengo acá en el Excel y quiero borrarle a Jorge Mesa, si esto es un Excel, esto me deja hacer. Pero cuando yo le digo, ¿quién fue el que recibió bueno, acá inventé otra cosa yo, ¿verdad? ¿Quién fue? No, está, no corresponde, ¿verdad? Esa harina lo recibió Jorge Mesa, el código 1. Voy a la tabla de empleados y no existe, se borró. Eso no puede pasar, una base de datos no permite hacer eso, es decir, esto nunca se puede borrar, ¿ya? Eso, por eso es que ahí se protege la integridad, reglas de integridad se llama eso. ¿Ok? Una vez que ya implementes, ya no te va a dejar borrar a ningún empleado que haya recibido algo o haya registrado algo. No te va a permitir borrar ningún proveedor que haya hecho una remisión y no te va a permitir borrar ningún artículo que aparezca en una remisión. Así es simple. No te va a permitir borrar tampoco la remisión que tenga artículos que vos ya ingresaste a tu inventario. No debe permitir hacer eso. Seguimos. ¿Preguntadas hasta acá? Cascade se puede hacer, pero es un caos, Sergio. No te va a luego dejar. Bueno. ¿Qué estoy mostrando acá? ¿Ya? Entonces, lo de las dependencias funcionales le voy a explicar en la siguiente clase, porque quiero primero que pasemos a la primera forma normal. La primera forma, existen tres formas normales. Las formas normales son la primera forma normal, que es 1FN, la segunda forma normal, que le vamos a llamar 2FN, y la tercera forma normal, que le vamos a llamar 3FN. Estas formas normales son las más usuales. Existen la cuarta, la quinta y otras formas normales, ¿ya? Hoy solamente quiero que entiendan la primera forma normal porque tiene que ver con nuestro ejercicio. La primera forma normal es una regla que dice que una entidad está en la primera forma normal si ella no contiene grupos de atributos repetitivos. Uy, me dejó editar, porque estoy en un modo edición en mi. Es decir, no se permiten multivalorados en el modelo relacional. No se permiten porque va en contra de la regla de la primera forma normal. Entonces, el cliente 1 que vive en Callepo y Asunción, no, y si tiene doble teléfono, este ejemplo que dice acá significa que esta tabla clientes
no está en primera forma normal. No lo está. No es lo correcto. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona, acá en el segundo, no es la segunda forma normal, pero así. La tabla clientes, los atributos repetitivos deben llevarse a otra tabla y hacer propagación de clave de la tabla clientes a la nueva tabla. O sea, se tiene que aplicar también la regla de propagación de claves. Entonces, va a quedar más o menos así. El cliente con el RUC terminación 345, su línea 1 es este y su línea 2 es este, ¿ven? El cliente con la terminación 346 tiene dos líneas y tiene línea 1, línea 2. El cliente con la terminación 347 solo tiene una línea, entonces aparece una sola vez en la nueva tabla. ¿Qué les parece? Esto es aplicar la primera forma normal. Es decir, no se debe tener atributos multivalorados. Entonces, aquí en nuestro ejercicio lo que tenemos que hacer entonces, si este va a ser multivalorado, tenemos que cambiarlo. ¿Cómo vamos a cambiar? Voy a mover todo esto acá. Y lo que nos dice la primera forma normal es que lo correcto es que exista una nueva tabla que se llame proveedor. En nuestro caso se llama proveedores direcciones, ¿verdad? Porque dirección es... Y debo hacer, por ejemplo, propagación de clave de proveedores, direcciones. Y debe identificarle probablemente. Y acá puedo poner, vamos, no estoy seguro si debe identificarle. Voy a quitar esto. Voy a hacer que no le identifique por ahora. Va a ser así, propagación de clave. Y aquí va a aparecer la dirección. Y entonces ahí lo que tengo que poner es dirección laboral. Debo especificar, por ejemplo, yo especificaría, acá hay que ver, ahí me equivoqué, no. Dirección no más. ¿Verdad? Pero ¿cómo diferencio acá uno? Entonces puedo crear yo una nueva columna que es código proveedor dirección. A mí me gusta más este tipo de soluciones, es decir, ponerle una nueva clave que sea autoincremental. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué haría así y no como está en el otro ejemplo? ¿Por qué cambio de idea ahí sobre la marcha? Entonces también tengo que tener una tabla que se llame proveedores teléfonos. Y también tiene propagación de clave acá. Y acá tengo que tener teléfono. Este teléfono desaparece de ahí. Y lo mismo tengo que hacer con email. ¿Y por qué yo podría poner acá código, proveedor, teléfono y decirle, eres un big in y eres la PK y eres autoincremental? ¿Por qué haría de esta manera? Piénsenlo. Eso es lo que nos dice. Esto es, y lo mismo tengo que hacer con email entonces, para que sea. Si email también, voy a tener varios emails, también tengo que hacer una nueva tabla. Proveedores email. Y hay propagación de clave. Y hay código proveedor email.
Es la primary key, es un entero grande y hago que sea autoincremental. ¿Por qué? Root proveedor y me falta el email propiamente que puedo arrastrar nomás acá, arrastrar nomás acá, así. Y ahí ya pongo en singular, porque quiere decir que cada email va a ir en particular, cada teléfono va a ir en particular, cada dirección va a ir en singular, es decir, una cada. Esto es pasar a normalizar nuestro ejercicio anterior en la primera forma normal, eliminando los multivalorados. Lo que estoy haciendo es eliminando los multivalorados. Entonces el proveedor quedó así ya. Root, nombre y la dirección está en otra tabla, los teléfonos están en otra tabla y los emails están en otra tabla porque pueden ser varios. A ver las preguntas. Para que pueda hacer, repetir el root, es decir, pueda tener varios, entonces tengo que poner en diferentes, ¿verdad? Entonces voy a cambiar ahí. El ejemplo que yo estoy haciendo es esto, la tabla proveedores tiene un root, tiene un nombre. Y eso nomás lo que ya quedó en la tabla proveedores, ¿verdad? Y vamos a suponer que sea 800, 124-1, ese sea su root. El proveedor es Agrofiel SA. ¿Ya? Acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 es Juan Pérez. Y lo que estoy diciendo es que él va a tener otra tabla que va a ser, por ejemplo, teléfonos. Y va a tener root, en realidad, ahí tengo el código, el root y el teléfono. Y entonces, para el 1 se propaga el root y el teléfono es 098167 data. Para el mismo se repite, pero ese ya es el 2, el código 2, su teléfono es 0971 ta 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 ta. Entonces, y así sucesivamente yo puedo agregar varios otra vez. A este proveedor es el 3 y él tiene 021 ta 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 ta. A este le puedo agregar al mismo proveedor el otro, pero lo que le digo, el autonumérico significa esto, que la tabla va creciendo solo nomás y ese también atiende el 0528 ta 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 ta. ¿Ya? Yo puedo después decir si esto es tipo, y ahí se complica otra vez, ¿verdad? Este puede ser tipo particular, comercial, ¿verdad? Así, casa, oficina, no sé. Pero entonces esto otra vez podrían ser tablas, o sea, se complica la cosa, ¿verdad? Pero eso lo voy a dejar ya ahí. El autonumérico lo que me ayuda es que si esta va a ser la clave, nunca se repite. Creo que Pamela me dijo, ay, ¿por qué no combinamos nomás este con este? Pero ¿qué pasa si el proveedor cambia de número? No puedo pues cambiar, las claves primarias nunca deben cambiar, entonces el número de teléfono nunca debe ser una clave. Esto pongo en rojo porque ahí entro otra vez en otra cosa que tendría que normalizar otra vez y entro otra vez. Si quiero clasificar, debería de crear otra nueva tabla. ¿De qué tipo? ¿Es comercial, casa, oficina? O simplemente poner comentario para no complicarme la vida, ¿verdad? Y pongo ahí part of IC. Entonces en realidad no es una clasificadora, es un comentario cualquiera, nota o algo así, nota. Ya, entonces no es una tabla, es una palabra para que me ayude a... ¿Ya? ¿Qué tal hasta acá? Esto es normalización.
Esto es normalización, ¿verdad? Entonces yo creo otro proveedor, no tengo que poner entre comas, dejó de estar entre comas, los datos ya pasaron a ser parte, ya los multivalorados ya no están entre comas. Entonces esto se aplica a teléfonos, direcciones, oficinas, cualquier tipo de atributos que eventualmente podrían ser multivalorados. ¿Y qué pasa acá? El RUC se propaga, ¿no? Y se puede repetir, ¿ven? Se repitió. Pero la clave que yo le creé y dije que era, a cada uno de eso le marqué que es autoincremental, lo que está haciendo es esto. 1, 2, 3, 4 y el siguiente me va a ser 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Esto es autoincremental. Sin embargo, cuando yo ya tengo una clave específica, el proveedor nunca puede cambiar de root. Al que cambiar de root ya es otro proveedor. Pero el teléfono él puede cambiar y él puede cambiar otras características. La dirección puede cambiar. Entonces no pueden ser claves. Me siento solo, nadie pregunta nada. Bueno, ya superamos nuestra. Entonces, solamente quise mostrarle, esto es la primera forma normal. La primera forma normal es eliminar los grupos repetitivos. ¿Por qué picó? Me hace esto. Cree una tabla independiente para cada conjunto de valores relacionados. Identifique cada conjunto relacionado con una clave principal. Acá están las reglas explicadísimo. Este documento lo voy a poner en el Educa. Entonces, se eliminan los atributos repetitivos o multivalorados, pero al mismo tiempo también se pueden, mira un poco también, los multivalorados se eliminan, pero también los repetitivos. Acá, por ejemplo, si pongo ciudad o sexo o tipo de alguna cosa, también puedo, si son repetitivos, puedo convertir en una tabla y eso es parte también de lo que dice acá. Creo una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados que sean repetitivos. Si bien no son multivalorados puramente, cuando se repiten unos atributos, los valores de un atributo, debería de pensar en crearle una nueva tabla. La segunda forma normal y la tercera forma normal vamos a ver en la siguiente clase porque puede ser un poquito más denso y necesitamos definir algo que se llama dependencias funcionales. Ya hay que pensarlo, nos va a llevar un poco más de tiempo y vamos a dejarlo a medio camino. Sofía Clavel Colmán. Dijimos que no se puede usar multivalorados en el modelo relacional. Alexis Moisés Ortiz Olmedo. No vamos a usar el tipo array. Simplifica tu vida, hermano. No lo usaremos. Olvídate de él por ahora. Las bases de datos ofrecen una infinidad de tipos de datos, ¿verdad? Pero si vos me venís en un sistema y me decís que el número de teléfono lo guardás en un array y tenés que hacer todo un proceso, un algoritmo para traerme el número de teléfono, yo tengo que estar esperando. Alexis, te voy a despedir. Usaríamos para propósitos muy especiales. Estamos hablando de datos que queremos recuperar y están guardadas en tablas. Bueno, hasta aquí llega la grabación para que no sea muy larga y las preguntas ya van a ser sin grabar.